Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Adrián y Estrella y el día de hoy vamos a hablar de la educación sexual integral. ¿Qué es la educación sexual integral? La educación sexual integral comprende muchísimas cosas. Es tanto un derecho como una responsabilidad. Lo vamos a ir desglosando de a poquito. Primero, ¿qué no es la educación sexual integral? ¿No es todo lo que dice la gente conservadora, pro vida, Profetos, diría yo. antiderechos, que dicen que se les enseña a los niños a tener sexo? Básicamente, que se les va a enseñar el Kama Sutra, que se les va a volver gays y todas esas cosas. Que no es instar a que las personas tengan relaciones sexuales mientras más jóvenes, porque en realidad la educación sexual integral se plantea desde la educación preescolar y la gente conservadora no sé qué tiene en sus cabezas que hablan acerca de que se desea que tengan relaciones sexuales desde esa edad. También otro de los puntos que habla el conservadurismo de por qué está en contra de la educación sexual integral es básicamente porque pueden decidir. Ya lo hablaremos más adelante. Otro de los temas también que el conservadurismo tiene claros de por qué no educación sexual integral habla acerca de la diversidad. Porque recordemos que existe esta cis heteronorma que nos dice que todas las personas deberíamos ser cis y todas las personas deberíamos ser heteros. Entonces, cuando se va en contra de esto, estas personas pues explotan porque es algo que no les gusta y es algo en lo que están en contra. Otra de las cosas que el conservadurismo niega con la cuestión de la educación sexual integral es a los métodos anticonceptivos, porque es como los hijos que Dios nos dé. Entre algunos de los temas que trata la educación sexual integral, habla acerca del desarrollo humano. Esto es la pubertad, los cambios sexuales que conllevan en esto, la fecundación o la gestación, orientación sexual, identidad de género, todos estos temas que hemos visto en la clase 0 se desarrollan en este punto específico. Otro tema es el tema de las relaciones. Esto incluye a las familias, amistades, relaciones amorosas y noviazgos. Herramientas personales. Estas herramientas personales pueden ser tanto la comunicación como la toma de decisiones, negociación. En realidad son muchas y estas solamente son unas pocas de tantas herramientas que viene con la educación sexual integral. Otro tema es el comportamiento sexual. Este abarca desde la abstinencia y la sexualidad que hay pues a lo largo de toda la vida. Otro punto es la salud sexual. La salud sexual comprende anticonceptivos, embarazo, infecciones de transmisión sexual, que este tema lo vamos a desarrollar completamente en otro episodio. Estén al pendiente. Y el tema de sociedad y cultura, que estos en realidad no vamos a abarcar mucho porque ya hemos hablado de ello en el episodio de perspectiva de género, en el episodio de discursos en los medios de comunicación e inclusive hasta en el episodio de clase 0 hablamos también de esto. Entonces, vamos a empezar. Vamos a iniciar con los órganos sexuales, que en la escuela nos enseñan desde la primaria, nos piden el esquema del aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino, lo cual nos da pistas de cómo está en la educación, ya que no se debe de llamar así, cómo se debe de nombrar. No se debe llamar así porque lo reduce todo a la parte reproductiva, como si esos órganos solamente sirvieran para procrear más personitas, cuando en realidad sabemos que no solamente es eso. Se deben de llamar órganos sexuales pélvicos, ya sea externos o internos, porque es el nombre mucho más preciso que existe para cada uno de estos órganos. Existe pues el debate de que si se deben de llamar femeninos y masculinos, pero recuerden que dejan afuera a todo lo que tenga que ver con las disidencias. Es decir, los órganos sexuales pélvicos externos con pene, por ejemplo, se les llama masculinos y qué hay de las mujeres trans que tienen pene. Esto por un lado. Por otro lado, la educación sexual integral propone que se llamen cuerpos gestantes y cuerpos fecundantes. Sin embargo, nosotros tenemos un debate al respecto. Porque, seguimos reduciendo todo a que todo se trata de gestar y fecundar, por lo cual regresamos otra vez a la parte de la reproducción.
Por lo tanto, la propuesta que yo vi hace nada en un podcast era llamar, en vez de cuerpos gestantes o cuerpos fecundantes, incluir a todas las disidencias cada que vas a hablar de ello. Es decir, si te vas a referir a personas que gestan o que tienen la capacidad de gestar, incluir a mujeres, hombres trans y otras disidencias que tengan la capacidad de gestar. En el caso de los cuerpos fecundantes, o más bien las personas que tienen la capacidad de fecundar, pueden ser tanto hombres como mujeres trans, por ejemplo, y todas las disidencias que tengan que ver con esta capacidad de inseminar. Lo que proponemos Adrián y yo es más esta cuestión de órganos sexuales pélvicos externos con pene, órganos sexuales pélvicos externos con vulva y variantes. ¿Por qué? Si lo reducimos todo a que solamente hay dos opciones, dejamos afuera todo lo que tenga que ver con la intersexualidad. Como lo hablamos en ese episodio, hay demasiada, no solamente demasiada población que es intersexual, sino también demasiadas variantes entre estos, porque no solamente se reduce a la parte anatómica, a la parte fisiológica, sino también inclusive la intersexualidad viene en la cuestión de cromosomas, de hormonas, de muchas más cosas. Entonces, si lo reducimos a solamente gestar o fecundar, esto en lo personal a mí no me cuadra del todo, porque quizá las personas que tienen estos órganos sexuales pélvicos pero son estériles o son infértiles salen de esa categoría. Entonces está como muy cerrada la categoría al mismo tiempo. Entonces lo que quizá proponemos es que sean los cuerpos pues con pene, con vulva y variantes. Sí, porque que tú hables de cuerpos gestantes o fecundantes, no todas las personas, ya sea que tengan pene o vulva, tienen la capacidad de gestar. Puede haber personas, como lo dijo, estériles, puede ser una mujer menopáusica que ya le hayan practicado una esterectomía, un hombre trans con una esterectomía, una mujer trans con una orquidectomía. Entonces ellas no tienen la capacidad ni de gestar ni de fecundar. Entonces sí se abre un poco más el espectro de incluir a más gente, pero no necesariamente quiere decir que tengan estas capacidades. Entonces justo en este aspecto se habla de cuáles son las partes específicas del cuerpo y para qué funcionan cada uno. No nos vamos a detener tanto en este punto porque hay muchos más temas de los que no se hablan, y estos temas sí se hablan, sí se dan en la escuela, aunque quizá con algo de sesgos, pero se habla. Solo es cuestión de llamarlos de la manera correcta. Entre estos sesgos tenemos específicamente el nombre de, en vez de trompas de falopio, trompas uterinas. Porque falopio fue un hombre que algún tiempo lo que hizo fue diseccionar a mujeres vivas. O sea, abría los cuerpos de estas mujeres vivas solamente para saber cómo funcionaban. Entonces, en realidad hay muchas de estas partes del cuerpo que tienen nombres de hombre. Y hay todo un debate al respecto. Si quieren, en algún momento lo hablamos. Por el momento, solamente el saber nombrar como trompas uterinas en vez de trompas de falopio. Otro de los datos es que la vagina la describen como la receptora del pene. Entonces, esto habla otra vez como de la parte de la heteronorma. Y falocentrismo. Y falocentrismo, porque no es conducto vaginal, no es abertura vaginal, es receptor de pene. O sea, como si literal todo girara en torno al pene. Y se le nombra a la vagina a raíz del pene. De la mano viene esta cuestión de lo que hemos hablado de la galleta de jengibre, estos temas de identidad de género, orientación sexual, expresión de género y sexo asignado al nacer o sexo biológico, entre comillas. Entonces, cada uno de estos tiene su propio episodio, así que no nos vamos a detener en esto, pero es importante incluirlo en la educación sexual integral. Ahora, se pregunta en la educación sexual integral, ¿qué temas tienen que ir en cada etapa de la vida? Porque no vamos a hablar quizá de aborto en el kinder, pero sí tenemos que hablar de otros temas específicos. Y ese es otro error del conservadurismo, que asumen que la educación sexual integral es solo una cosa y se les va a dar a todos los niños, niñas y niñas por igual, y no es así. Obviamente está planeado para que ciertos temas se traten a ciertas edades, dependiendo de las necesidades de cada una de estas etapas. Según Planned Parenthood, hay ciertos temas que tienen que saber las niñas a cierta edad. Antes de los 5 años.
Lo primero que deben saber es que el cuerpo humano puede tener diferentes formas, tamaños y medidas. Esto nos ayuda, ¿por qué? Porque en algún punto se habla de qué es lo normal y qué no es normal. Entonces, aquí inclusive hasta estás abarcando los temas de discapacidad. ¿Por qué? Porque estás hablando de que no todos los cuerpos lucen exactamente igual y no todos los cuerpos inclusive pueden tener las mismas extremidades o en la misma forma. Entonces, también se previene la cuestión de la gordofobia porque vienen los cuerpos en tamaños distintos. El racismo también porque vienen de distintos colores. Y hasta previenes bullying porque hablas de no solamente de la forma, sino hasta de los tamaños, que si uno es muy alta, que si uno es muy bajo, entonces en realidad que todas las personas somos distintas. Y esto es uno de los temas más importantes. Todos los niños antes de los 5 años tienen que saber esto. 2. Que los cuerpos les pertenecen. Esto es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque estoy segura que en algún momento ustedes han escuchado o inclusive ustedes han dicho a sus hijas, ¡ay, esta piernita es mía! ¡Este cabellito es mío! O hasta estas pompitas son mías. Esto, tú eres mío. Y entonces de ahí, si me voy como muy al extremo, nos vamos al amor romántico y en donde una persona posee a la otra como un objeto. Pero regresando a este tema, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque las personas que puedan abusar sexualmente de las niñas les dice, esto es mío. Entonces, pues obviamente no tienes el derecho de quejarte si algo te duele, no tienes el derecho de quejarte si no te está gustando porque es mío, es decir, no te perteneces. Entonces es muy importante que identifiquemos que las niñas se pertenecen a sí mismas desde esa edad, desde que nacen. No porque, ay, está chiquito, no vas a ver, y está chiquito y no se sabe cuidar. Al contrario, le vas a ayudar al autocuidado. Y cuando sea una persona adulta, eso lo va a tener súper dominado. Solamente recalcarle su autonomía. 3. Que tocar sus órganos sexuales está bien y hay que hacerlo en privado. Y con las manos limpias, claro está. Recuerdo que en algún momento leí un artículo que hablaba de cómo es que una niña estaba comiendo a la hora de la comida, que tenía alrededor de 5 años, y entonces ella, pues a esa edad se autoexploran, literal están conociendo su propio cuerpo. Entonces llega un punto en el que quizá por algún roce de alguna ropa o que se acomodan, empiezan a sentir, entrecomillado, rico. ¿Por qué? Pues porque los órganos sexuales pélvicos externos específicamente tienen muchísimas terminaciones nerviosas. Entonces es muy normal y de hecho es esperado que las personas en algún momento se toquen o inclusive hasta cuando se acomodan en la silla, cuestiones así, lo hagan constantemente. Entonces en este artículo la niña se estaba tocando con sus manos, estaba tocándose los labios. Entonces lo que hizo la mamá, en vez de déjase ahí, niño cochino, o cosas así como reprimirle, regañarle, lo que hizo fue, nos tocamos la vulva con las manos limpias cuando no estamos comiendo y cuando estés a solas. Estos datos son muy importantes porque ahí no le estás reprimiendo su sexualidad, le estás diciendo cómo sí hacerlo, porque en la mayoría de las ocasiones es, esto no lo hagas, pero ¿qué sí hago? Y se queda hasta ahí a medias la educación. Entonces, si tú ves que quizá tu niña está explorándose, no le regañes, no le reprimas, no lo hace con una intención de molestarte. La sexualidad para las niñas a esa edad es muy distinta como la vemos las personas adultas. Entonces no podemos generalizarlo y sobre todo no podemos verlo desde el adultocentrismo porque estamos cometiendo un grave error que le puede causar problemas cuando esté adulto. Sí, porque las personas que, por ejemplo, se les reprime que se autoexploren o que se toquen, llegan a la adultez con muchas broncas de que no conocen su cuerpo, de que dejan su placer sexual en manos del otro, no saben qué les gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante no reprimirles para que después no tengan todos estos problemas. 4. Que se necesita un esperma y un ovario para procrear un bebé. Y que no necesariamente tienen que venir de un hombre cis y una mujer cis. Entonces aquí ya estamos metiendo la cuestión de identidad de género y de orientación sexual también. Esto es muy importante porque
porque existen estos mitos acerca de que la cigüeña trae a los bebés o de que si la semillita, imagínense el trauma que le pueden causar a una niña cuando le dicen es que se comió una semillita y le creció la panza. No van a volver a comer semillas en su vida porque van a creer que les va a crecer la panza y va a salir alguien de ahí. Entonces es importante que hablemos con las palabras claras, acorde a su edad, es decir, no vamos a hablar quizá en este momento como de no, y entonces hay una erección y lo que ocurre es que, o sea, no vamos a hablar datos más allá de lo que preguntan. Creo que uno de los pasos más importantes en cualquier cosa que tenga que ver con educación es, si preguntan, contestar puntualmente y sobre todo preguntar qué es lo que quiere saber. Regresarle una pregunta, ¿no? Así es. Tengo una amiga que me contó que cuando su hijo tenía cerca de 4 años, le preguntó, mamá, ¿cómo nacen los bebés? Y ella pensando, no, y entonces, ¿cómo le digo? Que si el pene, que si el ovario, que si el esperma y no sé qué. Y le dijo, ¿qué quieres saber? Le dice, pues si nacen con ropa o sin ropa. Y entonces ella, nacen sin ropa. Bueno, está bien. Entonces de ahí fue como mucho más fácil contestarle, porque a esa edad lo que necesitan más bien son respuestas puntuales, específicas y muy claras. No que le desarrolles toda una presentación de PowerPoint acerca del tema. 5. Que el amor debe servir para sentirnos bien, seguros y apreciados. ¿Por qué? Se relaciona otra vez con la parte del abuso sexual infantil, porque las personas que abusan se escudan en la cuestión del amor para cometer estos delitos. Entonces las personas que abusan sexualmente de niñez, lo que ocurre es que dicen, es que esto lo hago con amor, o lo hago para demostrarte mi amor. Y entonces más bien aquí es una cuestión de cómo sí se demuestra el amor. El amor se demuestra con respetar el cuerpo de la otra persona. El amor se demuestra respetando límites y siempre y cuando te sientas a gusto. Es decir, que el amor te tiene que hacer sentir bien, que se siente bonito, que no lastima, que es consensual. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Pero que si hay algo que te está doliendo, que te está lastimando, entonces ahí ya no es amor. Y de ahí nos podemos ir al extremo, que justo es la cuestión de ya en las relaciones de pareja. Si algo te está doliendo, ahí no es. Y la número 6, que se tienen que saber los nombres de los órganos sexuales correctamente. Es decir, nada de eso de pajarito y palomita y que si papaya y chile y nada que tenga que ver con alimentos, por favor, nada que tenga que ver con juguetes. Porque aquí, imagínense que a una niña le enseñan que su vulva se llama muñeca. Entonces, cuando tú vas y le dices, ¿qué estabas haciendo con tu tío? Estábamos jugando con mi muñeca. Tú dices, pues la Barbie o yo qué sé. Pero en realidad ya tiene un contexto totalmente distinto. Entonces, si se le llama vulva es porque se le llama vulva. A la rodilla no le dices codo del pie. Oigan, ¿es en serio? A los dedos se les llama dedos, a las piernas se les llama piernas. ¿Por qué a los órganos sexuales pélvicos se les tendría que llamar por otro nombre? Pero es que solo los órganos sexuales tienen sobrenombres. A ninguna otra parte. La oreja no tiene otro nombre o otra forma de decirle a la oreja, ni a la rodilla, ni a la nariz, ni a los ojos. Solo los órganos sexuales, solo para evitar llamarles por su nombre. Entonces, primero tenemos que aprender cuáles son las partes del cuerpo, para que si nos preguntan, pues ya le podemos decir. Pero si nosotros no sabemos cuáles son, ¿cómo les vamos a contar cuáles son las partes del cuerpo? Otra cosa muy importante es que no tenemos cola. Las personas no tenemos cola. No es lávate la cola. Cola tienen los perros, cola tienen las ratas, cola. Esa cosa larga, esa es una cola. La cuestión es que si le seguimos llamando cola, se sigue desinformando. Entonces, tal cual son pompis o inclusive ano. Nalgas. Ahora, ¿qué se debe saber entre los 5 y los 7 años? Número 1. Que todas las personas tienen un ciclo de vida y que incluye la sexualidad en sus etapas. Es decir, aquí hablamos también inclusive de la muerte. De la muerte porque cuando alguien se muere, se comete el error de decirle a la niña, no se murió, solo está dormido. Entonces imagínense, como ya nunca va a regresar, ya nunca va a despertar, el miedo que le puede generar a ese niño, no va a querer irse a dormir porque qué tal que me voy a quedar igual. O está descansando, les dice.
Entonces, entre estas etapas es muy importante que identifiquemos cuál es la etapa de la vida, la etapa de la muerte y entre estas la sexualidad, porque es algo cotidiano. Sabemos que hay personas asexuales, como lo hablamos en el episodio de orientaciones sexuales, pero en general lo que ocurre es que existen estas cuestiones tan puntuales de que es algo normal. ¿Por qué? Porque desde el conservadurismo se habla acerca de que no, eso no se hace, eso es del demonio y esto te va a castigar Dios, y lo que ocurre es que se van a reprimir a tal grado que van a tener repercusiones muy intensas cuando sean adultos. Número 2. Que todas las personas tenemos fantasías sexuales y deseos sexuales y que esto es normal. ¿Por qué? Porque hay personas adultas que inclusive hablan de que las fantasías sexuales es una forma de infidelidad, cuando no es así. Las fantasías sexuales es algo que ocurre desde que están pequeños. Es algo normal. Si se le reprime, otra vez regresamos a la parte en la que pueden causarle efectos colaterales por el simple hecho de decir, no, eso está mal, eso no se hace, eso es de adultos. Y se les centra a una vida adultocentrista a la niña y entonces no se le brinda la información que requiere saber. Número 3. Sobre los roles de género anestereotípicos. De esto se habló un poquito en el de perspectiva de género, pero a lo que se refiere a la palabra anestereotípica es al contrario de estereotípico. Es decir, que los niños pueden bailar ballet, pueden llorar, es normal, y puede gustarles el maquillaje y el color. A las niñas pueden jugar fútbol, pueden enojarse, y las niñas también pueden tener actitudes de valentía, de liderazgo, que son cosas que se les atribuyen únicamente a los niños. Entonces, a esta cuestión se refiere lo de anestereotípicos. Número 4. Sobre el abuso sexual. Esto, si se dan cuenta, va paulatino. En el anterior se hablaba de cuáles son los nombres reales del cuerpo, que su cuerpo les pertenece. Entonces, ya cuando tienes esta información de fondo, ya es más fácil decir qué sí se puede tocar, qué partes del cuerpo no se puede tocar y por quién. Entonces, un ejemplo muy burdo. La cara sí se puede tocar. ¿Quién me la puede tocar? Yo y quien yo quiera que me toque la cara. Es decir, no cualquier persona puede venir a tocarme. Como esa tía que te agarra y te pellizca y te besa sin tu consentimiento. Entonces, las niñas pueden decir, yo no quiero que me bese, que me dé un beso mi tía, yo no quiero ir con mi tío, porque entonces se respeta absolutamente todo lo que digan. Otras partes del cuerpo, por ejemplo, es quizá el brazo, sí se puede, sí me la puede tocar alguien más, sí yo quiero, sí lo permito. El área, por ejemplo, del pecho, de los hospes, de las pompis o nalgas, esas no me la puede tocar absolutamente nadie. Yo sí me lo puedo tocar. Y recuerdo, manos limpias en un lugar seguro en donde esté a solas. Número 5. Sobre las orientaciones sexuales. Si desde esta edad comenzamos a enseñarle a las niñas que el amor es amor y que se puede representar en diversas formas, es más fácil que cuando crezcan sean personas respetuosas ante la diversidad sexual. Y hay algo muy importante. Otra de las cosas que el conservadurismo habla acerca de qué no es la educación sexual integral, habla acerca de la pedofilia, como si fuera una orientación sexual. Y esto no es una orientación sexual, que una persona adulta tenga relaciones o ande con una persona menor de edad no es una orientación sexual. Esto que quede muy claro. Entonces, respecto a orientaciones sexuales, habla un poquito de cómo es una cuestión recíproca. Si no hay reciprocidad, pues entonces simplemente no hay relación. Y también a esta edad tocar las orientaciones sexuales es fácil. O sea, decir, ¿por qué mi tío tiene un novio? Pues porque se aman y ya. Volvemos a las preguntas específicas. Ellos solo quieren saber por qué su tío anda con un hombre, porque se aman y ya, no te va a preguntar nada más. Número 6. Las identidades de género. Así como la orientación sexual, la identidad de género se descubre. Entonces, así nos ayuda también a identificar si hay infancias trans en el proceso o simplemente cuando una persona adulta está creciendo, ya es más fácil que identifique que su identidad de género no tiene que ser
tal como se la asignaron, que es una cuestión más de cómo se percibe a sí misma. Y igual se toca con los niños, como ya lo platicamos en episodios anteriores, de manera cotidiana. No todas las niñas tienen vulva. Hay niñas con vulva y niñas con pene, y hay niños con vulva y niños con pene. Y lo van a entender a la primera. Solo lo importante es que cuando se lo digas, no se lo digas con este prejuicio, porque ese prejuicio se lo van cargando y se lo van apropiando. Entonces, que tú se lo digas de la forma más respetuosa posible, así es como lo van a entender. Y número 7, sobre la relación sexual y el embarazo. A esta edad ya preguntan cosas más específicas de cómo es que una persona puede embarazarse o cómo es que te embarazaste. Entonces, sin dar tantos detalles, se relaciona un poco con el punto de la etapa anterior, que se sabe que necesitas un esperma, necesitas un óvulo para poder fecundar. Si, por ejemplo, la niña crece en una familia heterosexual, se le puede explicar. Papá aportó una parte de ti, mamá aportó una parte de ti. Esto habla un poquito de la cuestión de cómo es que hay una interacción, que es lo que hablábamos de la cuestión de las relaciones personales. Entonces, en este caso específicamente, no tienes que dar posiciones, no tienes que dar nada que tengan que ver con datos innecesarios, simplemente cuando hay una relación sexual, lo que se espera es que ocurra un embarazo. Entonces, como acción-reacción, básicamente. De los 8 a los 11 años. Número 1. Las etapas generales del crecimiento del cuerpo. Esto comprende los rangos de tiempo en que los cambios se van dando, las diferencias entre los sexos y de persona a persona. Es decir, vas aquí a darles la introducción de qué es la pubertad, que cuando lleguen a cierta edad van a haber cambios, como cuál, como el vello, como la menarca, que es la primera menstruación, o como la primera erección, y toda esta información es necesario que la sepa, porque imagínense que llega ese momento y nunca les explicaron qué era y se espantan. Entonces aquí no vamos a detallar cada uno de los cambios fisiológicos esperados en la pubertad, porque también es una información que es bastante conocida, pero para que sepan a qué edad aproximadamente es necesario que se lo digan. Número 2. Hablar sobre la menstruación, pero a niños y a niñas. No que cuando tienen la plática en la escuela saquen a los niños y solo se queden las niñas, o que si tienes tanto hijas como hijos solo le den la información a tus hijas. Hay un montón de memes al respecto de cómo es que hay hombres adultos que no saben ni para qué sirve un tampón, no saben para qué sirve una copa menstrual, no saben cómo se utiliza una toalla menstrual. ¿Que no la copa menstrual es la competencia de a ver quién menstrua más? No es así no funciona. Pero en este caso justo se habla en general de todo. Es decir, la menstruación es este proceso en el que se desprende el endometrio, bla, bla, bla. Hay personas que sí sienten cuando les está bajando y hay otras que no sienten en lo absoluto. Esto quiero que quede muy claro. ¿Por qué? Porque hay comentarios en internet que hablan de, ay, pues es que son muy flojas y en vez de aguantarse para ir al baño, por eso se pone la toalla. Deberían aguantarse. Y no es como algo que te aguantes, hay personas ni siquiera lo sienten, entonces no hay forma de que una persona adulta haga este tipo de comentarios y sobre todo, creo que esto es una de las partes más importantes, que la menstruación es algo sucio, porque se nos enseña que la menstruación es algo sucio, que te manchas la ropa, que da asco, que no puedes ni olerlo, ni verlo, ni nada, ni tocarlo. Hace unas semanas salió una noticia de 2 hombres blancos, cis, que crearon un guante especial para quitarte el tampón para que no te manches la mano. Entonces es como un evitar el contacto con esta sangre que literal es parte de tu cuerpo, o sea, no es como algo extraterrestre ni nada por el estilo. Entonces, si tú le das esta información con todas las formas de higiene como el sangrado libre, la copa menstrual, que no es una competencia de quién menstrua más, las toallas higiénicas, el tampón,
el disco menstrual, en realidad hay muchas formas de mantener esta higiene y cada quien escoge la que más le convenga, la que más ajusta a sus necesidades, por X o Y razón que cada uno tiene sus motivos. Número 3. Sobre los sueños húmedos. ¿Por qué? Imagínense que cuando despiertan ven húmedo y dicen, ya me hice pipí, me van a regañar, me van a castigar porque mojé la cama, cuando en realidad nada tiene que ver. Esto es algo que ocurre naturalmente y es algo que por la edad es esperado. Entonces, esto nos ayuda a que se familiarice con su cuerpo y que le pierda miedo a sus fluidos corporales. Número 4. Sobre los caracteres sexuales secundarios. Los caracteres sexuales secundarios vienen a raíz de justamente el punto número 1, que son las etapas, específicamente en la parte de la pubertad. Quiero compartirles algo que recientemente aprendí y solamente como un dato curioso. La celulitis es un carácter sexual secundario en las personas que tenemos vulva. ¿Por qué? Porque en esta cuestión de los discursos de la belleza hegemónica te dice que ninguna mujer tiene que tener celulitis, de lo contrario ya no es bella, ya no es estética y ya no es deseable. Ya, solo quería compartirles eso. ¿Qué comprenden los caracteres secundarios? El crecimiento de las caderas, el crecimiento del pecho, el vello, eso en las personas que tienen vulva. En las personas que tienen pene también es el vello, los hombros anchos, el vello facial que entra en la parte del vello, voz más gruesa o más grave y aumento de masa muscular. Si se acuerdan lo que vimos en el episodio de tratamiento de reemplazo hormonal para personas trans, es básicamente eso. Y número 5, sobre los cambios emocionales que acompañan a los cambios físicos. La adolescencia viene no solamente con estos cambios que acabamos de describir, sino el sentirse que nadie les comprende, el sentir esta tristeza, sentir las emociones en los extremos, entonces es algo esperado. Si tú le explicas que lo que está sintiendo puede llamarse tristeza, si le explicas cómo se llaman cada una de las emociones que probablemente está sintiendo porque apenas las está descubriendo, entonces va a ser más fácil que cuando crezca sepa acerca de inteligencia emocional porque va a saber identificar sus propias emociones. Y a partir de los 12 años, de los 12 para arriba. Número 1. Las distintas formas que existen de ejercer la sexualidad, esto incluyendo la abstinencia y la sexualidad. ¿Por qué? Porque se cree que la sexualidad o las relaciones sexuales solamente tienen que haber la cuestión de la penetración, cuando no es así. Aquí existe una cosa llamado foreplay, que es como el juego previo, que puede ser caricias, pueden ser besos, pueden ser abrazos, y todo esto no específicamente en el área de los hospes. Tenemos un montón de zonas erógenas en el cuerpo. Para que se den una idea, el órgano sexual más grande del cuerpo es la piel, que tiene tantas terminaciones nerviosas y por ende tiene muchísimas zonas erógenas. Como es una decisión el tener relaciones sexuales, pueden ser con penetración o sin penetración, también es una decisión no tener relaciones sexuales y está bien, no te hace más, no te hace menos y tampoco es una carrerita. No es algo que tienes que hacer a cierta edad porque si no, se echa a perder esa parte del cuerpo. En realidad no es así. Y viene muy relacionado con nuestra estructura machista en la que hemos crecido, en donde a niños a los 18 años, si no han tenido relaciones sexuales, se les lleva a estrenarse, entre comillas, a lugares de trabajo sexual. Y a las niñas, al contrario, se espera que lleguen sin haber iniciado su vida sexual. Un punto importante, no se llama virginidad, se llama iniciar vida sexual. ¿Ok? Número 2. Sobre la responsabilidad de sus elecciones y conductas. Todas las personas somos responsables de lo que pensamos, sentimos, hacemos o decimos. No somos responsables de lo que las demás personas piensan, sienten, hacen o dicen. Y por tanto, la vida sexual también es nuestra responsabilidad. Lo que hacemos o dejamos de hacer es algo que decidimos hacer. Entonces, estas conductas y elecciones van relacionadas con lo que tú deseas, lo que estás esperando y lo que te motiva a hacer eso.
Número 3. Sobre los pros y los contras de tener relaciones sexuales. La mayoría de las personas inician su vida sexual por curiosidad, porque me dijeron que se sentía bien, porque mis amigues me dijeron que ya la iniciaron y yo también quiero hacer para ser parte del grupo. Entonces, cuando les cuentas de qué va una relación sexual, ya no tienen como para qué descubrirlo. Es algo que se va dando conforme está la situación. Puede haber muchísimos pros y muchísimos contras. Entre los pros, pues se siente rico, me gusta, es una sensación satisfactoria. Agradable y en serio tiene que ser agradable y satisfactorio. Si no, algo de ahí no está funcionando como debería estar funcionando. ¿Se acuerdan que platicamos de cómo es que nos educan con el no? ¿Qué no se tiene que hacer y cómo no se debe de hacer? Y pocas veces nos dicen que sí se debe de hacer. Entonces, en este caso, nos educan con los contras de las relaciones sexuales por el miedo a que salgan embarazadas. Pero si también le dices cuáles son los pros, es decir, quizá la cuestión del placer en la sexualidad, ya es algo que deja de ser prohibicionista y apela a su decisión, apela a todo lo que le has enseñado hasta el momento a tomar una elección consciente, informada y validada. Que va de la mano con el punto anterior, de que el niña tome la responsabilidad de esas decisiones. Número 4. Que todas las personas tienen derecho a decir no. Porque si comenzamos a hablar desde este punto, también podemos evitar abuso sexual. Por más que yo he dado mi consentimiento, si llega un punto en el que digo, ya no quiero, en ese momento tienes la obligación de detenerte. No me importa si ya pagaste cena, si ya fuimos a divertirnos, no me importa si ya estoy desnuda frente a ti, si en este preciso instante te estoy diciendo que ya no quiero, en ese momento te detienes porque ya no quiero. Y lo que ocurra a partir de ese momento ya no es consensual. Entonces, si aprendemos a no solamente a aceptar un no, sino a también decir un no, porque nos crían desde este aspecto en el que si dices un no, te conviertes en una persona cobarde. Si dices un no, ya no quiero tener relaciones o no quiero hacer esto, entonces viene mucho la cuestión de la violencia psicológica, violencia emocional, y cuando ocurre esto, entonces ya no es algo consensual, y si ya no es algo consensual, entonces se convierte en violación. Se habla de que si hay sexo consensual y sexo no consensual. En realidad no es así. Hay sexo y violación o abuso. Cuando no hay consentimiento, entonces se convierte en alguna de estas dos. Si hay penetración, se llama violación. Si no hay penetración, se llama abuso. Y esta parte del no también va muy relacionada con la cuestión de decidir. Si yo decido mantenerme en abstinencia, también es mi decisión y es válida. Toda la decisión que yo tome consciente es válida. Y obviamente si le estás enseñando a tu niña que todas las personas tenemos derecho a decir no, obviamente tienes que respetar sus nos. Sí, no quiero besar a mi tía, sí, no quiero acercarme a mi tío, sí, no quiero entrar a esa casa, todo. Porque hay algo detrás de ello, no solamente en cuestión abuso sexual infantil. No puede que se sienta incómodo en ese lugar y está bien, o sea, no lo vas a obligar a que permanezca ahí. Hay veces en las que se centra en cosas tan banales como es que huele feo, no me gusta su loción o no me gusta porque se me pegan los pelitos de sus gatos, yo qué sé. Pero esto es algo que tienes que respetar. Si tú respetas las decisiones de tu hija, si tú respetas las decisiones de la niña que esté a tu alrededor, entonces se va a sentir con más control y más poder sobre su cuerpo, lo que va a ayudar que cuando crezca sea una persona con este poder que en algún momento nos lo quitan. Número 5. Que la forma en que se presenta la sexualidad en medios de comunicación no siempre es realista, o más bien casi nunca es realista. Como la cuestión del porno. En el porno tienen que saberlo, todas son actuaciones. En realidad así no se ve, así no se siente, así no se consigue el sexo. Cuando no damos una educación sexual integral, les niñes lo que hacen es buscar en los medios que creen que les van a dar la información.
¿Cuál es uno de los medios favoritos? La pornografía en general. Un ejemplo muy bueno es las películas de acción, que en realidad no vamos a ver en la calle carros a toda velocidad con balazos por todos lados, porque es algo actuado, es algo de fantasía. Así es la pornografía, es una cuestión basada en fantasías. Le puedes poner ese ejemplo, las películas son actuadas, por tanto la pornografía también es actuada. Número 6. Que ser asertivo implica saber exigir nuestro derecho al sexo seguro y protegido. Es decir, sí quiero tener relaciones sexuales contigo, pero vamos a usar condón. Si la otra persona se niega, en ese momento no está respetándote, no está respetando tu decisión. Es tu derecho el pedir que la persona se ponga condón. Es tu obligación también traer condones. Si le dejamos toda la responsabilidad a una de las personas, estás incumpliendo la parte en la que es tu responsabilidad de estas conductas y elecciones. Entonces se recomienda que no importa si tú eres un chico, una chica o una chique con vida sexual activa, siempre carga contigo condones. Número 7. ¿Cómo cambia la vida de una persona si se embaraza a edad temprana o es un embarazo no deseado? ¿Y cuáles son las opciones? El embarazo es una faceta muy bonita si es lo que deseas y sobre todo si estás preparada para ese momento. Entonces, si tú no has terminado tus estudios, no tienes una estabilidad económica en la cual criar a una criatura, una edad lo suficientemente madura para poder darle crianza y educación a una niña, entonces quizá lo mejor será, pues, no tener hijos a esa edad. ¿Qué opciones tenemos? Opciones no solamente preventivas, como lo es el condón, como lo es los métodos anticonceptivos. También tenemos opciones de emergencia. La pastilla de emergencia que, ojo, solamente se puede tomar una vez al año. No es cada vez que se nos rompió el condón, que se nos olvidó usarlo, lo voy a tomar. ¿Por qué? Trae una carga excesiva de hormonas que puede afectar a quien lo está tomando. Esa es una opción de emergencia. También otra opción es la interrupción legal del embarazo, de la cual hablaremos completamente en un episodio dedicado a ello. Pero también es importante darle esta opción. No podemos decidir por la persona que trae a ese embrión dentro de ella. Y también si por cualquier razón hay un embarazo de tu hija, hijo, hija, y tú ya le hablaste de estas opciones de emergencia, tú le estás dando la confianza de que si ocurre, pues se acerque a ti a pedir ayuda. Sin el miedo de que le vas a regañar o castigar o violentar de cualquier forma. Existe algo llamado derechos sexuales y reproductivos, que es desde la infancia hasta la adultez. El primero de ellos es el derecho a disfrutar una vida sexual placentera, sin vergüenzas, miedos, inhibiciones, culpas y otros factores de esta índole. Número 2. Derecho a vivir la sexualidad sin abuso, violencia ni acoso. 3. Derecho a escoger sus compañeros sexuales. Número 4. Derecho a si se quiere iniciar la vida sexual o no. 5. Derecho a relaciones sexuales consensuadas, que es algo que hablamos. Número 6. Derecho a decidir libremente si contrae matrimonio o no. 7. Derecho a decidir qué tipo de familias se desea formar. 8. Derecho a acceder a servicios de salud de calidad. 9. Derecho a los métodos anticonceptivos seguros, aceptables y eficaces. Número 10. Derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos que quiero tener y el intervalo entre ellos. 11. Derecho a la expresión libre de la orientación sexual. Y número 12. Derecho a protegerse de embarazos y de las infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles son los beneficios que trae consigo la educación sexual integral? Uno de los beneficios es que vamos a tener a personas que se sientan mejor con sus propios cuerpos. También vamos a encontrar a personas que aceptan, respetan y aprecian las diferencias entre las personas. Vamos a tener también una mayor comprensión respecto a comportamientos apropiados e inapropiados y sus contextos. Mejor comprensión respecto a los cambios físicos y emocionales. Tendremos a personas que conozcan sus derechos sexuales y reproductivos.
También, si les ayudamos con la educación sexual integral, disminuimos la vulnerabilidad ante el abuso sexual y la explotación sexual. Y esto les ayuda o nos ayuda a saber a quién recurrir en caso de que haya alguna situación de violencia sexual. Con la educación sexual integral disminuyen la desinformación y la mala información, o sea, los mitos. Se incrementan las habilidades para tomar decisiones responsables. Y contrario a lo que se cree, hay un retraso en el inicio de la vida sexual, es decir, empiezan más tarde y más informados, obviamente. Más conscientes. Les ayuda también a mejorar esta percepción acerca de la presión social, esto que hablamos de a esta edad ya deberías de, o que cuando las amistades les exigen que ya hayan iniciado, esto les ayuda a ser más perceptivos al respecto. También hay un aumento en el uso de los métodos de prevención, o sea, son más responsables. Que se relaciona con el hecho de que disminuyen las infecciones de transmisión sexual, llámese VIH, llámese sífilis, llámese gonorrea, llámese hepatitis B, que ya hablaremos de todo esto en algún episodio. También hay una disminución de abortos y embarazos no deseados. Aumenta también la comunicación tanto con sus padres, con su mamá, con su papá, con sus mapadres, como con adultos que sean de su confianza. Combate la violencia de género, ya que se establecen relaciones igualitarias y sanas. En resumen, personas sexualmente inteligentes. Como ya nos dimos cuenta, la educación sexual integral va de la mano con todo lo que tiene que ver con la educación sexual. Entonces, como ya nos dimos cuenta, la educación sexual integral es muy importante e indispensable para formar personas responsables, respetuosas, emocionalmente estables y en contacto consigo mismo y sus cuerpos. Si consideras que algo nos faltó, si crees que alguno de los temas que abordamos puede tener una mejor forma de abordaje, por favor déjalo en los comentarios, cuéntanos en nuestras redes sociales, porque como les hemos dicho, todo lo que les decimos acá, pónganlo en duda, cuestiónenlo y hagan su propio criterio. Esta es una forma en la que lo vemos nosotras y consideramos que puede colaborar para esto. Sin embargo, si tú tienes una visión distinta, también es bienvenida. Siempre y cuando respetes los derechos de las demás personas y no impongas tus creencias ante las demás personas. Síguenos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok donde todavía no hay nada. Como Transición. Y recuerda que si solo nos escuchas en tu podcastería de confianza, dale seguir al podcast. O si nos ves en YouTube, pícale a todos los botones que te encuentres. Dale like, suscríbete y pícale a la campanita para que te avise cada que subimos un nuevo episodio. Ayúdanos a compartir este episodio con todas las personas que quizá o se oponen a la educación sexual integral o quieren saber más al respecto. Te invitamos también a darte un paseo por el resto de los episodios, sobre todo si es la primera vez que nos escuchas, para que complementes esta información. Voy a cerrar con esta frase que es tan importante y que habla de los derechos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal y seguro para no morir. Nos escuchamos a la próxima. Chao. Bye.